acompañaré como la moderadora en este webinar IEEE PES. Bien, a continuación les brindaré algunas pautas que deben ser consideradas para llevar a cabo esta reunión. Debemos mantener nuestros micrófonos apagados. Durante la sesión se les enviará un formulario de asistencia. Asimismo, los invito a compartir sus preguntas por medio del chat, las cuales leeré al finalizar este webinar. Bien, para este webinar es titulado Mantenimientos mayores en centrales termoeléctricas y estamos acompañados por el ingeniero Nick Silva, el honorable ingeniero Nick Silva, esta noche. Bien, el ingeniero Nick Silva estudió mecánica de fluidos en la Universidad Mayor de San Marcos. Em, Asimismo, está cursando una maestría en finanzas y valores en esta misma proyectos. Asimismo, ha sido supervisor de operación y mantenimiento y operador de la central térmica PIC Marubén. Con ustedes, el ingeniero Nick Silva. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, señorita Vargas. Eh, Gracias por el pase. Me voy a compartir mi pantalla. No sé si pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Sí se logra ver. Ya. Bueno, primero que todo, gracias a todos los asistentes. Sé que es un horario un poco complicado, pero entonces vamos a comenzar. El tema está titulado Mantenimiento mayores en centrales termoeléctricas. ¿Ya? A ver, un poco para ponernos en contexto, antes de ir a lo que son los mantenimientos, vamos a repasar un poco qué es una turbina de gas para que puedan saber cuáles son las partes principales y posteriormente para que se contextualicen dónde y cómo se hacen las inspecciones, ¿ya? En este caso hemos escogido una turbina de gas Siemens STG 65000F, que es una turbina que estamos muy familiarizados en los últimos años. Eh, es una turbina de gas de alrededor 200 megavatios, un heat rate de más o menos 8500 BTUs por kilowatt hora. Eso equivale a una eficiencia del 39% más o menos. Un ratio de compresión de 17:1 más o menos también. Y es capaz de admitir flujo de gases alrededor de 500 kilogramos por segundo. Finalmente, la temperatura de escape alrededor de 612 grados centígrados. Entonces, una turbina de gas principalmente sigue un ciclo termodinámico, sigue un ciclo termodinámico, el ciclo termodinámico de Joule-Brayton. Y el ciclo termodinámico del Joule-Brayton tiene 4 etapas y cada etapa está en la turbina, 3 en realidad. La primera etapa es una etapa de compresión que ven acá en el lado izquierdo del diagrama y acá en el lado derecho, que es un corte de la turbina, que es parte de la turbina gas, que es un compresor axial. En este caso es un compresor axial de 3 etapas más o menos. Y aquí es donde se comprime, vamos a decir, el aire para que finalmente se mezcle con el combustible en una cámara de combustión. ¿Y por qué se comprime? Simplemente se comprime porque para realizar la combustión necesitamos oxígeno. Entonces, como el oxígeno lo tomamos del aire y necesitamos una gran cantidad de oxígeno en masa, necesitamos comprimir ese volumen para obtener mayor cantidad de masa en un instante dado. Entonces, esa es la razón nada más de por qué se usa un compresor, ¿no? A medida que es
la turbina da más potencia, vas a necesitar un compresor más grande porque vas a necesitar más oxígeno. Turbinas más pequeñas capaz no necesitan un compresor axial tan grande, ¿no? Puede ser un compresor centrífugo, que usualmente tiene ratios de compresión más bajos. La segunda etapa, que es ya la etapa de combustión o calentamiento, propiamente dicho, es esta etapa y se forma, vamos a decir, en una cámara de combustión. En realidad esta turbina tiene 16 cámaras que están unidas, vamos a decir, por unos tubos, que su nombre es coloquial, si quieren llamarlo así, son tubos cruzallamas. Es una tecnología propia de Siemens. Hay diferentes cámaras de combustión. En este caso son cámaras CAN anulares. Quiere decir que hay 16 cámaras que están, vamos a decir, alrededor del eje. Hay otras unidades que solamente tienen una cámara de combustión alrededor del eje y otras que son las tipo silo, que son, vamos a decir, perpendicular al eje. En este caso, Siemens usa este tipo de cámaras. 16 cámaras idénticas, no exactamente idénticas, pero que cumplen la misma función. Y en este caso es para llevar, vamos a decir, la temperatura desde un punto que lo recoge, vamos a decir, al comprimirlo, hasta llevar, vamos a decir, a su máximo punto desde donde lo vamos a expandir. Cuanto más se caliente, vamos a decir, el gas, nosotros vamos a tener mayor potencia porque el salto entálpico desde este punto va a ser más grande. Entonces, en esta parte nosotros vamos a decir, necesitamos energía, acá formamos la energía y finalmente el que va a generar el trabajo para posteriormente convertirlo en energía eléctrica es una turbina propiamente dicha. O sea, todo este equipamiento se llama turbina gas, pero hay una parte dentro de este equipamiento que teóricamente se llama la turbina, ¿no? Y la turbina es la tercera etapa de este ciclo, que es una expansión. Pues ¿por qué expandemos? Porque como ya tenemos energía que hemos obtenido del combustible, ahora lo que hacemos es convertir esa energía calorífica en energía, vamos a decir, cinética y posteriormente en energía eléctrica. Y les decía que solamente están tres partes del proceso acá en la turbina, porque el último es ya es un enfriamiento, vamos a decir, a presión atmosférica, que básicamente ya se produce en la chimenea o en el exterior. Por eso acá en el cuadro que ustedes ven, en la parte de abajo dice temperatura de exhaust, o sea, o temperatura de escape, que más o menos esta turbina emana, vamos a decir, los gases a 600 grados centígrados. Y eso simplemente es porque como expande, la temperatura, vamos a decir, es una variable termodinámica que acompaña, y porque lo que hace la turbina propiamente es expandir, ¿no? Entonces, ya de repente en otra oportunidad, porque ahorita vamos a ver solamente el tren de turbina gas y su generador, podríamos hablar del ciclo, el otro ciclo vapor, que finalmente cierra un ciclo combinado. Entonces, esa es la 4 que está en el exterior. Entonces, ¿por qué quería mostrarles esto al inicio? Porque justamente estas tres partes son parte de las inspecciones mayores de una turbina. ¿Y por qué inspecciones mayores? Porque implican, vamos a decir, un gran movimiento logístico, tiempo, mucho tiempo para inspeccionar estas partes, ¿no? Hay que destapar, etcétera, etcétera, que vamos a verlo acá con detalle más adelante, ¿ya? Entonces, bueno, esta turbina en particular está acoplada a un generador eléctrico, que también es un generador eléctrico Siemens en este caso, de una potencia más o menos igual que la turbina, 200 MVA, una eficiencia muy alta de 98.5, perdón, factor de potencia teórico 0.8 y una tensión de salida para este caso de 16.5. Este generador en particular está enfriado por aire. Hay otras tecnologías. Cuanto más grande, puede ser enfriado por otros fluidos, vamos a decir, por agua, etcétera. Pero en este caso es enfriado por aire.
Entonces, dentro de estos dos grandes componentes, vamos a decir, porque esto, vamos a decir, es el corazón de una central térmica, en este caso de ciclo simple. Existen otros equipamientos que son equipos auxiliares, que normalmente tienen redundancia y se pueden hacer mantenimiento incluso cuando la unidad de gas está separada. Sin embargo, estos componentes que les acabo de mencionar no pueden ser así, es decir, o sea, económicamente no podemos tener redundancia, y son justamente los mantenimientos mayores. Todos los otros equipos que están ligados a la central, si uno no puede hacer los mantenimientos, al final tienen que estar alineados a los tiempos de estos dos equipos. Y en particular para esta turbina lleva una serie, vamos a decir, de mantenimientos que los da el fabricante ya con la experiencia que tiene. Y, y en este caso, para esta turbina y el generador, porque cuando se hace el mantenimiento a la turbina, también se hace el mantenimiento al generador, o las inspecciones, si se quiere decir. En este caso, el- hay una inspección, la primera inspección, o el primer tipo de inspección, que es un mantenimiento tipo hot gas pad, vamos a decir, siglas en inglés, que básicamente es un mantenimiento de ruta de gases calientes. ¿Y por qué de ruta de gases calientes? Entonces, por eso les explicaba la primera parte, ¿no? Porque la ruta de gases calientes vendría a ser todo lo que es cámara de combustión y turbina. A las 25.000 horas o a los 900 arranques equivalentes, y esto tiene una fórmula, pero básicamente el 90 o 80% de este valor son los arranques que uno le da a la unidad, este, se realiza este mantenimiento. Y en simultáneo, ¿no?, cuando se hace esta inspección de cámara y turbina, se realiza una inspección media del generador. Y vamos a explicar luego por qué es una inspección media. Luego, a las 50.000 horas, se realiza la primera inspección mayor. Todas son mayores, pero es el nombre que se le da, vamos a decir, ¿no? Y esta inspección mayor, ¿por qué es inspección mayor? Porque ya abarca todos los componentes de la turbina, es decir, toda la turbina. Turbina, cámara de combustión y compresor. Se retira el rotor incluso de la turbina y se inspecciona a detalle. Bueno, no les dije antes, pero el hot gas pad dura más o menos 25 días entre trabajos preliminares, enfriamiento y el trabajo efectivo a doble turno, o sea, turnos de día y turnos de noche. Y este mantenimiento mayor, más o menos, podría durar, si es que no hay ninguna contingencia, unos 35, 40 días, a doble turno también. En este mismo mantenimiento se hace también el mantenimiento mayor del generador, o más conocido como rotor out, porque se tiene que retirar el rotor del estator para hacer una inspección más detallada. Luego se repite el ciclo a las 75.000 horas, o en este caso, dependiendo de cuál es el perfil de operación, o 2.700 arranques, se realiza nuevamente un hot gas pad y una inspección media del generador. Y finalmente, o no finalmente, para terminar un ciclo, se realiza la segunda inspección mayor, que a diferencia de la primera, que es la misma, pero a diferencia de la primera, también se hace una inspección exhaustiva al rotor de la turbina. En este caso, se retira el rotor en el primer mantenimiento mayor, pero en el caso del segundo mantenimiento mayor, y por eso dura un poco más, se hace una serie de pruebas al rotor. ¿Ya? Normalmente cuando se llega a este ciclo, este, lo que se hace es un life assessment, que básicamente es un estudio para ver, antiguamente cuando un rotor llegaba a las 100.000 horas, no se podía inspeccionar en campo. Entonces uno tenía que traer un rotor de donde fuese, de Alemania o de Estados Unidos, traerlo
y cambiarlo a las 100.000 horas, porque durante ese mantenimiento de 100.000 horas, el rotor había que retirarlo y mandarlo a fábrica a hacer su mantenimiento en fábrica. En este caso, esta turbina en particular y de esta turbina, el mantenimiento del rotor sí se puede hacer en campo. Pero para ver cuál vamos a decir son los siguientes pasos a partir de las 100.000 horas, se hace este estudio y básicamente es para ver el estado del rotor y ver cómo vamos adelante y posteriormente siguen los ciclos. Se podría de repente, producto de este mantenimiento, acortar los tiempos de mantenimiento, pero más o menos esto, de acuerdo al perfil de operación, más o menos cubre la vida útil de una turbina, 15, 20, puede durar hasta 25 años. Entonces, este es el panorama general de los mantenimientos mayores. Acá vamos a decir, en el Perú, esta turbina en particular es utilizada para generación eléctrica y bueno, y está, vamos a decir, con las reglas del COES. COES es el ente que, vamos a decir, manda a parar o a arrancar una unidad de generación. Y dependiendo el perfil de operación que uno tenga, estos mantenimientos se dan, ¿no? Dependiendo cuántas horas al año normalmente una unidad opera, ¿no? Normalmente las unidades térmicas tienen, vamos a decir, un tema estacional, ¿no? Cuando hay bastante, vamos a decir, recurso hídrico, bueno, la gran demanda lo toman las turbinas hidráulicas o las centrales hidráulicas. Y para cubrir ya la generación, o ahora que está el RER, y para cubrir la generación ya dependiendo de las turbinas a gas, en primera instancia, perdón, los ciclos combinados que son más eficientes, luego las turbinas a gas, y si hace falta más energía, como es el caso de estos últimos años, se arrancan con turbinas a diésel, que son las más caras, ¿no? Pero hace como 10, 15 años, estas máquinas en ciclo combinado usualmente trabajaban en base y estaban diseñadas para trabajar en esas condiciones. En base me refiero de que siempre estaban arrancadas, no arrancaban mucho, vamos a decir. Entonces tenían un perfil de temperaturas, presiones como que estables y tenían ciertas particularidades o modos de falla propios de esa operación. Sin embargo, en los últimos años, ya con la entrada de las energías renovables, etcétera, estas unidades están empezando a hacer peaking, vamos a decir, y tienen que arrancar. Entonces, al arrancar y parar, el modo de falla de esas unidades cambia, porque hay otro tipo de estrés en las unidades. Eh, Estas unidades más o menos podrían estar, acá para el caso de Perú deberían estar operando entre 6.000 a 7.000 horas al año, más o menos. Entonces eso nos da que más o menos cada 3 años o 4 años se hace una inspección mayor. Se dan cuenta que no es tan seguido y porque también implica un tema logístico muy grande, ¿no? De repuestos, personal, herramientas, etcétera. Entonces, dicho esto, vamos a explicarles de qué se trata cada uno de estos mantenimientos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la turbina gas. Les expliqué que el primer tipo de mantenimiento es el hot gas pad, que se da a las 25.000 horas en este caso y a las 75.000 horas. Y implica, vamos a decir, cámara de combustión y turbina. ¿Ya? Bueno, esta es una cámara de combustión de esta unidad. Hay 16. Perdón, ahí pueden. Sí, gracias. Hay 16 cámaras de este tipo y les explico más o menos porque esto tiene varios componentes, ¿no? Que les voy a explicar. Bueno, en esta parte que se está llenando de color celeste, viene el aire del compresor, que ya han visto que se va comprimiendo y va llenando esta cámara, ¿no? La cámara de combustión propiamente dicha es esta parte de acá, que ahorita van a ver el componente. Acá es donde se produce la combustión. Esta parte está inmersa de aire que sirve para refrigeración de todas estas partes, pero en realidad el aire viene por acá,
sube y se mete por acá, que caen unos difusores, o un premezclado, y finalmente acá se da la combustión, ¿ya? Y para este caso particular, tienen cuatro etapas de combustión. Una etapa piloto, que es vamos a decir, para dar la primera chispa al piloto. eh, hay una etapa A, una etapa B y finalmente una etapa C que sirve básicamente para el control de emisiones, ¿ya? Entonces, acá donde se ve se forma la chispa y la chispa se forma inmediatamente cuando ingresa, hay una bujía un poco grande, ¿vale? Un poco grande, y se forma, vamos a decir, la combustión, primero con el piloto y con la etapa A. Se forma la combustión y luego, inmediatamente después de esto, hay una pieza de transición, que simplemente es un ducto, vamos a decir, que une la cámara con la turbina, con la primera etapa de la turbina, ¿ya? De estos hay 16 y todos estos están unidos vamos a decir, tangencialmente por una tubería, que es un cruzaflamas, no se ve por acá, por el corte del dibujo, pero están unidas, vamos a decir, para que las temperaturas sean uniformes. Eh, Luego está la etapa B, y la etapa B simplemente es cuando uno quiere incrementar la potencia de la turbina, va inyectando más, vamos a decir, combustible y consecuentemente en el compresor hay unos álabes variables que dejan entrar más aire para que se pueda producir más potencia. Y la etapa C, que es este tubo que está por acá, perdón, que viene por acá, cruza y viene por acá y está por fuera de la cámara, si se dan cuenta. Es un anillo, es parecido a una hornilla de cocina. Si han visto la hornilla de cocina, es un anillo que tiene unos agujeros, unos inyectores, y sirve para premezclar el aire, vamos a decir, que está por acá, y ya llega un poco premezclado con el combustible a la cámara. ¿Ya? Esta básicamente es una cámara de combustión CAN anular, en este caso. CAN anular porque es tipo, vamos a decir, lata, y hay 16, ¿no? Anular porque está anularmente, vamos a decir, circunferencialmente al rotor de la turbina. Entonces, todo esto que les he explicado son estas partes principales que están acá. Esta parte, el que dice piloto y support housing, básicamente son los quemadores por donde ingresa, vamos a decir, el combustible y se forma la chispa, vamos a decir. Están separados porque simplemente acá está la etapa A y B y acá está el piloto. Pero en realidad este piloto entra acá al centro, ¿no? Y se convierte como si fuera un solo quemador con varios rockets. Estas dos piezas ingresan, vamos a decir, a la cámara, esta es la cámara propiamente dicha, entra por acá, entra para acá, adentro, y acá adentro se produce, vamos a decir, la combustión. Acá sí se ve, si ven este tubito que está acá, con este tubito se unen las diferentes cámaras, ¿no? Con una tubería. Y finalmente esto viene, vamos a decir, de forma en serie con esta pieza de transición. Viene por acá, plum, se monta por acá. Y esta parte de acá del centro que dice Top Hat, este, así le ponen el nombre normalmente nuestros amigos los americanos, que parece un sombrero de mago, es, vamos a decir, una cubierta de todo esto, ¿no? Es una cubierta que viene. Bueno, está acá en el dibujo para que vean cómo es, pero en realidad esto no es, usualmente no se cambia, ¿no? Dura toda la vida útil de la turbina, salvo que tengan algún desperfecto que se encuentra, ¿no? Pero usualmente es una cubierta, ¿ya? Todo esto está en esta parte de acá. Estos 5 elementos están en esta parte de acá, salvo la transición, ¿no? La transición que viene hasta acá. Y se dan cuenta que este es el inicio de la turbina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mantenimiento que se le da a las 25.000 horas? Bueno, el mantenimiento que se le da es desmontarlos. Para desmontarlos, la turbina normalmente está en un encerramiento,
un encerramiento, hay que retirar el techo del encerramiento, hay que hacer trabajos preliminares, ¿no? Retirar el techo, retirar tuberías de gas, retirar tuberías de aire, retirar instrumentación, retirar aislamiento térmico, retirar todo lo que es el sistema contra incendios, porque estos encerramientos están inmersos normalmente en FM200 o en CO2. Todos esos trabajos duran alrededor de un día o 2 días, más o menos, antes de iniciar los trabajos propiamente dicho de desmontaje de la cámara. Entonces, una vez que se empiezan a desmontar, como les digo, voy a retroceder un momento, sacando primero el top hat, luego sacas el piloto, support housing, cámara y transición, en ese orden, este, hay que inspeccionarlos, ¿no? Usualmente estos equipos, estas partes a las 25.000 horas, por un tema de confiabilidad, porque normalmente quedan como que no, o sea, no tan malo, vamos a decir, para no usar otro adjetivo, pero por un tema de confiabilidad y se dan cuenta por el gran esfuerzo que hay que hacer para parar la unidad, desmontarle, todo eso, se cambian las piezas. Las piezas que salen se llevan, vamos a decir, a unos talleres que usualmente los del fabricante, que usualmente están en Estados Unidos, y se llevan. Pero qué uno puede encontrar acá, por ejemplo? ¿Qué uno inspecciona? Uno lo que normalmente inspecciona, normalmente en los pilotos, son estas puntas. A veces, cuando hay una mala combustión, esto tiende, vamos a decir, a deformarse. Cuando hay una combustión no tan, vamos a decir, homogénea, tiende a deformarse. En este caso, en esta foto está bien. Esta foto, por ejemplo, es una unidad de más o menos 17.000 horas y 90, o 90 arranques equivalentes más o menos, o sea, se ve bien. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer unas pruebas no destructivas a toda, vamos a decir, todos los pilotos, hay que revisar si no tiene rajaduras, primero visible, luego con otro tipo de pruebas. Hay que verificar porque esto en realidad es un inyector, hay que verificar que vamos a decir, la forma de la inyección esté bien. Usualmente se conecta, esto todo se hace en laboratorio, se conecta agua a presión o algún fluido que uno pueda ver la forma, vamos a decir, de dispersión de esto, ¿no? De cómo se va dispersando. Eh, Normalmente acá no se espera encontrar algo relevante a las 25.000 horas, ni a ningún tipo de mantenimiento, en realidad se cambia de forma preventiva. Los hallazgos son mínimos, pero por un tema de confiabilidad hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque la máquina ya está parada y económicamente no sería lógico volver a montarlos, porque puede fallar entre el próximo periodo de mantenimiento. Eh, Igual en los support housing o los quemadores, que son prácticamente igual que los pilotos, también se inspeccionan. No se espera tener, vamos a decir, mayores hallazgos y si se encuentran esos hallazgos, usualmente son fuera del promedio de la flota, ¿no? Y se tiene que hacer un análisis de causa raíz para ver qué es lo que está afectando eso. Bueno, estas son las cámaras que también se inspeccionan una por una. Acá en las cámaras sí quizás se puede encontrar, acá no se ve en la foto, pero dentro de la cámara hay un material refractario que usualmente cuando no hay una buena combustión o quizás una buena combustión inclusive, ese material refractario se va deteriorando. En algunos casos se encuentran fisurados o despostillados. Es como si fuera una losa, un plato, no sé si ustedes han visto un plato de losa que tú lo golpeas y se despostilla. Ese es el tipo de cosas que uno encuentra en la cerámica, ¿no? En este caso, está un poco oxidado, pero en general se ve bien, no hay ningún. Y esto se manda, igual se manda a un taller, se le hacen pruebas y mayormente pruebas no destructivas. De repente, si se encuentra alguna fisura, se repara.
Luego, nuevamente se hacen las pruebas de tal manera que garanticen un nuevo ciclo de operación, que en este caso son 25.000 horas. Bueno, estas son las piezas de transición que les decía. Esta cosa que está acá blanca, vamos a decir, es lo que es el material cerámico, que ya es porque hay mayor temperatura en esta parte. Y este mismo material está dentro de las cámaras, que no se vio en la foto, ¿no? Entonces, normalmente esto se inspecciona. Acá, si se dan cuenta, está un poco, se ve como que decolorado, pero en realidad está bien, ¿no? O sea, se ve todo completo, no hay signos de despostillamiento. Es lo usual que se tiene que encontrar, ¿no? No, usualmente esto no se encuentra. Si se encuentra algún despostillado, es mínimo, ¿no? Es mínimo. Pero igual se lleva a la fábrica, seguramente esto lo revisan, le hacen pruebas. Si hay que retirar esto, se retira o simplemente se le hacen unas pruebas y viene ya con el certificado de que puede correr 25.000 horas más. Este, listo. Eh, Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, son piezas de transición de 28.000 horas, de acá de 20.000, 25.000 horas, 20.000 horas, acá hay una de 25.000, pero no, en la cámara de combustión en general no se espera hallar algún tipo de hallazgo, salvo que sea algún correctivo, que también lo hemos tenido, pero normalmente no se debe encontrar nada. Ya. Luego, nos vamos a la turbina, que es aquí sí se suelen encontrar muchas más cosas, ¿no? Y pongo esta figura primero porque, como les explicaba, normalmente los modos de fallo están asociados a cómo uno opera la máquina, ¿no? O cómo la máquina se opera, porque en realidad acá uno en realidad no dispone de eso, ¿no? Sino hay un ente que más o menos despacha las unidades. Si se dan cuenta, en esta línea, vamos a decir la vertical, están los arranques equivalentes y en esta línea horizontal están las horas de operación, ¿no? Se ha dado cuenta cuando la unidad tiene más tendencia a operar, o sea, más horas, quiere decir que arranca menos, o sea, en pocas palabras, que casi siempre está operando, tiene, vamos a decir, un modo de falla o modos de falla particulares. En este caso es la oxidación y el creep. Creep es un término también en inglés y en español es un término que se llama termofluencia, que tiene que ver cómo se comportan los materiales cuando están expuestos por mucho tiempo a alta temperatura. ¿Ya? Entonces, si tienen lógica, se dan cuenta que cuando opera más, no está arrancando, normalmente permanece en una temperatura dada, va a tener problemas de tripo. O sea, cualquier material que uno, vamos a decir, diseña, etcétera, etcétera, y que va a estar expuesto a temperatura, se calcula, vamos a decir, un tiempo de vida que tiene que ver con este modo de falla, que es el trip. Dice, no, este material va a estar expuesto, no sé, 100.000 horas a esa temperatura y no debería fallar por este modo de falla, por el CRIP, dentro de las 100.000 horas. Pero eso es en forma teórica, porque cuando uno ya opera algo, no solamente opera un solo régimen, ¿no? Entonces, en la parte, vamos a decir, intermedia, cuando opera y también arranca, vamos a decir de una forma intermedia, ya no solo se da el creep y la oxidación, sino se da el tema, vamos a decir, de la fatiga termomecánica, o cracks por fatiga termomecánica. Así como hay, vamos a decir, fatiga mecánica, que de repente les han enseñado, también hay fatiga termomecánica, que tiene que ver con los ciclos de, vamos a decir, de calentamiento y enfriamiento de un material. Entonces, ¿cuándo se da esto? Justamente se da esto cuando la turbina está arrancando, parando, arrancando, parando. Entonces, no solamente está afectada con el creep, sino también está afectada con la fatiga mecánica. Y usualmente esta combinación es la que a veces trae un poco de complicaciones, ¿no?
porque no, a veces no sabemos cómo se va a comportar. Y ya cuando solamente está arrancando, también, o sea, también no es tan, vamos a decir, bueno, ¿no? Más va a haber temas de fractura, justamente porque está arranca, para. Esto lo que está pasando, vamos a decir, en la turbina, pasa en realidad en cualquier equipo que trabaje, vamos a decir, a régimen de temperatura altos. O sea, puede pasar en un motor, lo que pasa es que un motor de repente el delta de temperatura no es tan grande, entonces no se ve, pero si uno está arrancando, parando, arrancando, parando, arrancando, parando un motor, lo que va a pasar es esto, ¿no? Que va a tener fallas vamos a decir, por fatiga termomecánica. Igual un generador, porque se está dilatando, comprimiendo, expandiendo, comprimiendo, expandiendo, se sueltan cosas, etcétera, etcétera. Este, ya, todo lo que está, vamos a decir, pegado a la izquierda, usualmente es un poco más dañino, un poco más complicado de predecir, ¿no? Normalmente las unidades estaban diseñadas para operar acá, para el lado derecho, siempre en base, siempre operando, entonces no teníamos fracturas, etcétera. Pero de acá a un tiempo, vamos a decir, no solo acá en el Perú, sino en Estados Unidos, en Canadá, en Estados Unidos incluso hay máquinas que trabajan, ellos le llaman double shift, que incluso arrancan 2 veces al día. Entonces son máquinas mucho más robustas. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Estamos sufriendo con ese tipo de fallas. Pero son más complicadas, pero bueno, para eso estamos, para saber sortearlas, ¿no? Entonces, bueno, en la turbina, acá sí hay una serie de cosas que se encuentran, justamente porque es la parte, vamos a decir, más caliente y es la parte rotativa. Se dan cuenta que a pesar que en la cámara es parte caliente, pero es algo estático, vamos a decir, ¿no? No está inmerso a otras fuerzas. Pero en la turbina hay un tema de diferencial de presiones y temperaturas que hacen que se complique más. Normalmente hay tres partes en una turbina, partes mayores, porque hay muchas cosas. Están los álabes fijos, que son, vamos a decir, bueno, los álabes fijos, que simplemente son una especie de difusor que van a canalizar. Como esta turbina tiene 4 etapas, lo que hace es canalizar, vamos a decir, el flujo que sale de una etapa móvil para que vuelva, vamos a decir, a direccionarla o a darle condiciones de presión para que entre a la siguiente etapa. Por eso hay una etapa fija y hay una etapa móvil. Dentro, vamos a decir, de esta etapa móvil o móvil, vamos a decir, como los álabes rotatorios están girando, vale la redundancia, en el rotor, vamos a decir, en la contraparte, en la carcasa, hay un anillo, ¿qué es esto? Es un anillo segmentado, eh, que la tendencia es que esto siempre esté lo más pegado posible vamos a decir, a la parte móvil. ¿Y por qué se hace eso? O simplemente por ganar potencia, porque cuanto haya más, vamos a decir, luz entre el anillo segmentado y la rueda móvil, lo que va a pasar es que el fluido no se va a expandir por donde se tiene que expandir, por donde se tiene que transferir la energía, que es por los álabes móviles, sino que simplemente va a pasar. Y eso significa pérdida de eficiencia. Entonces los fabricantes lo que hacen es hacerlo lo más pegado posible para que la turbina sea mucho más eficiente. Ahorita una turbina de gas está alrededor del 38-39%, ¿no? Si ustedes revisan los libros, capaz lo van a encontrar en 30, 20, un libro más antiguo en 25%. Pero esa es la razón. Entonces, entonces, esa es la razón de que esta parte siempre se inspecciona y se cambia, que son esos anillos. Entonces, acá en la parte izquierda, son fallas típicas de este anillo cuando la unidad está, vamos a decir, en modo de operación por arranque, o sea, cuando está más a la izquierda de la curva, de la figura del gráfico que mostré hace un momento. Y al lado derecho es cuando está, vamos a decir, operando normalmente, con tendencia más a estar siempre operando y menos en operación.
Entonces, para cada caso hay diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven las fotos de la izquierda, acá, por ejemplo, hay, normalmente lo que hay acá es rozamiento, ¿ve? Pérdida de material, acá por rozamiento, por depósito. Pero al otro lado, si se dan cuenta, si bien es cierto, rosas y rosa, rosa una vez, pero como no está constantemente, vamos a decir, enfriando y parando, el álave no está creciendo o comprimiéndose o expandiéndose. Y rosa, y vamos a decir, y como que queda ahí, y el tema ya es por la temperatura. Y tiene que ver, vamos a decir, con pérdida de otro tipo de material, ¿no? Como se ve acá, a veces se encontraban fracturas, este tipo, como estos segmentados se encuentra este tipo de fracturas. Lo que sufre más, vamos a decir, normalmente son las etapas que reciben más temperatura, que es la etapa uno y la etapa 2 en la etapa 2 son donde se encuentran inclusive mucho más fallas. Bueno, esta es la etapa 2. Si se dan cuenta, sigue la misma tendencia. Se ven este tipo de roces acá, tipo de roces. Y esto es justamente porque la turbina está arrancando y parando constantemente, ¿no? Entonces, como que va rozando, ¿no? Rozando, y se ven este tipo de cosas acá. Pero si se dan cuenta acá parte del roce, ya hay, vamos a decir, como está expuesto más tiempo a temperatura, ya hay otro tipo de cosas, ¿no? Se encuentran, vamos a decir, fracturas, este tipo de cosas acá, y esta parte de acá. Pérdida de material, acá también pérdida de material. Y vamos a decir, en la etapa 3 y en la etapa 4 que normalmente lo que lleva es otro tipo, vamos a decir, de sellos segmentados, que es un honeycomb, que le llaman acá, que es algo parecido bueno, a un panal de abejas, si se dan cuenta, tiene la misma forma, y justamente tiene esa forma porque es un material de sacrificio, ¿no? Porque si rosa, lo que no se debe malograr son los algas, sino el panal. Si dan cuenta acá, siempre la tendencia es a que esto se barra, se dan cuenta acá está totalmente barrido, ¿no? Se barra. Pero, sin embargo, acá cuando opera más por horas, prácticamente no sufre mayor inconveniente, no tiene mayor roce, vamos a decir. Pero acá sí, se dan cuenta, ¿no? Casi se ha llevado casi todo, pérdida de Unicop. Acá las pérdidas sí son un poco menos. Bueno, eso es con respecto a los sellos segmentados. Ahora nos vamos este, a los álabes fijos. Acá sí se dan cuenta, acá sí se ve mayor tema. Cuando vamos a decir, la unidad opera, acá siempre a la izquierda es cuando opera, por arranques. Usualmente ya no solamente se lleva el material acá, hay pérdida de coloración o pérdida, usualmente se lleva el material y a veces cuando ya se lleva, vamos a decir, la parte refractaria, también ya se lleva el material como tal, metal. ¿Y cuál es el tema acá? El tema es que como tú tienes una turbina vamos a decir, de varias etapas, y tú tienes una falla de estas en las primeras etapas, a veces puede desprenderse una parte pequeña, pero a veces puede desprenderse una parte grande. Entonces, cuando se desprende una parte grande, ese es el problema, porque tú tienes aguas abajo, tienes tres etapas nuevamente de turbina, en movimiento. Entonces, puede pasar que haya un daño, vamos a decir, aguas abajo, inclusive rompiéndose álabes, daño, ¿no? Como ha pasado en otras plantas, y esos sí son daños millonarios, podemos decir millonarios. No solo por la, no solo por lo que cuesta la reparación de esto, sino por todo el lucro cesante o todo, vamos a decir, la pérdida de ingresos que la compañía va a tener cuando esto pasa. Porque cuando esto pasa, uno no sabe qué piezas van a fallar. O sea, no puedes tener, es imposible tener todas las piezas en tu almacén.
no sería económico. Entonces, ese es el problema. Y ahora, ahora en este momento, con los temas de logística, la cadena de suministros que ha venido desde el tema con Ucrania, tener un tipo de, unas fallas de estas puede ser muy complicado, muy complicado. ¿Ya? Mira, acá en la etapa 2 como les decía, son las que sufren más. Acá, por ejemplo, ha perdido material y acá todavía se ve el metal. Pero si se dan cuenta acá ya se ha hecho un hueco, mira, acá ya se ha llevado el material y ya se ha llevado vamos a decir, el metal. Porque una vez que se dañe el material refractario, ya es cuestión de poco tiempo para que pase esto, ¿no? Acá hay pérdida de material, acá también en la base se ve también pérdida de material. Acá hay un poco menos, pero en realidad normalmente en la etapa 2 un tema de diseño, normalmente es donde se ven este tipo de cosas, ¿no? Y, y para eso uno no puede esperar las 25.000 horas. Lo que se hace normalmente es, en las turbinas tienen, vamos a decir, puertos de inspección, que es mucho más rápido que destapar toda la turbina, sino simplemente aperturar un puerto de inspección y meter un videoscopio, que es como si fuera un endoscopio para que se usa en el tema de la salud, ¿no? Que es una sonda con una cámara y se van tomando estas imágenes, ¿no? Así, de hecho, estas imágenes son con videoscopio seguramente, porque se ven así. Y se va a controlar. Si uno encuentra esto, lo que tiene que hacer es ir haciéndole seguimiento, ¿no? Ir haciéndole seguimiento. Pero si encuentras esto, hay que hay que tener otro tipo de decisión, ¿no? Listo. Bueno, en la etapa 3 y 4 son otro tipo de fallas. Acá no hay material refractario. A diferencia, vamos a decir, del compresor, la turbina como se expande, comienza con unos álabes bien pequeños porque vamos a decir, el volumen es menor y la idea es expandirlo. Entonces, en la parte final, vamos a decir, a diferencia del compresor, los álabes son más grandes. Y como son más grandes y tienen menos temperatura, normalmente donde se encuentran fallas son en las raíces. Las raíces son, vamos a decir, la parte de la base respecto a la longitud del álabe, ¿no? ¿Y por qué se encuentran fallas acá? Porque como los álabes son más grandes, vibran más. Entonces, usualmente se encuentran este tipo de fallas, ¿no? A veces no se pueden ver de forma, vamos a decir, con un videoscopio, porque visualmente no se puede ver, pero en un mantenimiento mayor ya se logra ver con un ensayo no destructivo, ¿no? ¿No? Acá ven, acá miden, ya el fabricante a veces tiene ya por experiencia, de acuerdo a la longitud del crack, te puede dar alguna recomendación de cuánto puedes ir operando, ¿no? Pero generalmente esto en las etapas 3 y 4 no debería pasar, ¿no? Pero si pasa, pasa algo como esto, acá, algo como esto, ¿ya? Y finalmente, los álabes rotativos. Los álabes rotativos, ¿se acuerdan que les dije que la contraparte del álabe rotativo eran los sellos segmentados? Esto es una vista de planta, vamos a decir, del álabe rotativo, y se ve toda esta parte que está acá negra, es porque ha rozado con el sello segmentado. Y en esta parte, usualmente, el álabe tiene una geometría de tal manera que tiene vamos a decir, un material, una geometría, vamos a decir, de menos espesor, para que justamente o sea, se sacrifique. ¿Qué quiere decir que se sacrifique? Que si se roza, no va a afectar, vamos a decir, a toda la integridad del álabé. Porque si esto fuera, vamos a decir, del mismo espesor que esto, al momento que roza, puede como que hacer más palanca y podría agrietar la base del álabé. Entonces, normalmente tiene una parte sobresalida, con una puntita, vamos a decir, de sacrificio. ¿Para qué? Para que eso se vaya gastando si se tiene que gastar. Y eso es lo que acá hay una vista expandida y se ve acá el roce, ¿no? Igual que esto de acá, igual que el roce.
Acá, acá parte del, vamos a decir, de esta parte del roce, que es usual, acá normalmente acá en la base se encuentra también despostillamiento, acá se encuentra despostillamiento. Y bueno, acá sí tienen prácticamente algunas similitudes, ¿no? Acá sí hay menos roces, si se dan cuenta, porque siempre está operando, a comparación de esto. Y también tenemos los problemas en la base de pérdida de material, ¿no? Esto sí se encuentra, no es tan preocupante. A la hora de que se inspecciona, sí hay que ver si hay alguna parte grande que se está, eso hay que buscar mayormente, ¿no? Si está a punto de desprenderse. ¿No? Pero esto es, lo que está acá es usualmente lo que se encuentra en una unidad que ya corría, en este caso, más de 10.000 horas, ¿no? Cuando se toma fotos con videoscopio, ¿ya? Acá en la parte, en la fila número 2, recuerden, esta es la fila 2, son 4 filas, también tienen problemas similares. Acá, este es el sello segmentado, acá solamente ha rozado, sino acá, y toda esta parte se ha llevado ya un poco el material aislante. Acá se ve también otra foto. Normalmente esto es lo que se encuentra y a la hora de que, repito, uno ingresa a inspeccionar con videoscopio, hay que ver pues, que no hay alguna parte grande que esté a punto de desprenderse, ¿no? Eso es lo que hay que hacer seguimiento. Acá es otro tipo de falla. Acá se ve la pérdida, vamos a decir, de material en el borde de ataque del álave. O sea, el aire viene en esta dirección y acá es donde se está llevando, vamos a decir, el material. Y en la parte de abajo también. En la parte de abajo, porque normalmente en esta parte como que el flujo tiene un camino, pero en esta parte se forman vórtices y hay más diferencial de presión, entonces hace que esto se desprenda. Eh, la fila 3 y 4 eh, también tienen, vamos a decir, este tipo de cosas. Acá si se dan cuenta, los álabes, voy a retroceder un poco, no se ve la foto acá. Los álabes acá, si se dan cuenta, no están unidos. ¿Ves? Acá hay un álabe llega y acá hay otro álabe que llega. No están, este álabe de acá con el de acá no están unidos. Pero en la fila 4 como son más grandes, sí están unidos. O sea, tú lo vas armando y en la parte de arriba, vamos a decir, como que se unen. Eh, o sea, vamos a decir, como un rompecabezas. No es que estén unidos totalmente, pero eso es justamente porque el álabe es más grande. Y si uno no hace esto, usualmente esto empieza a vibrar y se puede romper la base. Entonces, esta parte de acá, este diseño hace que mitigue y no, y no tengamos esta parte en la parte de la raíz que se esté rajando, vamos a decir, ¿no? Acá, bueno, acá no hay mucho, acá hay alguna distorsión, acá indican que hay alguna distorsión, justamente acá en la parte de la unión, vamos a decir. Pero generalmente estos álabes, la fila 3 y la fila 4 móviles y fijos, no sé si normalmente, de repente, no quiero ser tan ligero, pero se podría extender hasta las 50.000 horas, ¿no? Por ejemplo, la fila 4 sí seguro que no se cambia, solamente se inspecciona, salvo que haya alguna actualización de algún boletín. La fila 4 usualmente en un mantenimiento de 25.000 se inspecciona y se vuelve a armar y a las 50.000 horas sí se realiza un cambio, pero la fila 1, 2 de álabes fijos, álabes variables, sellos segmentados, eso sí tienes que cambiarlos a las 25.000 horas. La fila 3 depende de cómo lo encuentres y la fila 4 seguro a las 50.000 horas. Bueno, eso sería con respecto a la turbina como tal. Les expliqué que está el compresor, cámara de combustión y turbina. Eso normalmente se hace en un hot gas pad, cámara de combustión y turbina, ¿no? Pero ya en una inspección mayor, ya se tiene que inspeccionar, aparte de la cámara de combustión y la turbina, se tiene que inspeccionar el compresor. Y solamente en este tipo de mantenimiento, y por eso dura más, se requiere
las tres carcasas que tiene esta unidad y se retira todo el rotor de la unidad. Se desacopla con el generador y se retira todo el rotor para poder inspeccionar todos los álabes de compresor y turbina, vamos a decir. Entonces, como ya hablamos hace un momento de cámara de combustión y turbina, que es lo mismo, simplemente acá vamos a complementar con lo que se hace en el compresor, ¿ya? Por ejemplo, estas fotos son de hace muy poco, en realidad, menos de un mes. Tuvimos un trabajo y tuvimos que inspeccionar el compresor. Aquí en la foto de la izquierda ya estábamos, estos son los álabes estatóricos, que ve, acá en esta parte de acá viene el rotor, acá, este ya está, son los álabes estatóricos, y estos están en la misma carcasa, o sea, uno desacopla acá los pernos y sale con toda la carcasa, ¿ya? Acá en la fila, perdón, acá en la fotografía de la izquierda, ya se ve que se han retirado, se den cuenta que acá hay unos huecos que están vacíos. Acá ya se han retirado las cámaras de combustión, se tienen que retirar primero las cámaras de combustión. Ya se ha retirado la carcasa del compresor. Acá debajo de este plástico está el rotor con la carca, con el perdón, rotor de los álabes móviles. Esta es la carcasa que ya se ha retirado. Y se está retirando la carcasa de cámara de combustión, así se llama, carcasa de cámara de combustión. Y faltaría nada más retirar la última carcasa, que es carcasa turbina. Una vez que tú tienes fuera esas tres carcasas, puedes levantar el rotor, ¿no? Puedes levantar el rotor. Se sacan algunas piezas más, pero en realidad estas son las principales, ¿no? Ya puedes levantar el rotor. Bueno, esta es una foto, acá, ven que está cubierto acá con plástico. Ya, esta es también esta foto de hace un mes también. Y acá sí se ve los álabes de compresor, que, que en realidad a las 50.000 horas se dan cuenta que lo que más afecta acá es lo que trabaja a temperatura. El compresor, si bien es cierto, en la última fila puede llegar a 400 grados centígrados más o menos, pero eso no es una temperatura considerable, ¿no? Y lo que normalmente se hace a las 50.000 horas es inspeccionar y limpiar, porque generalmente el compresor pierde eficiencia. Pierde eficiencia porque se van adheriendo, vamos a decir, partículas. Acá en esta foto, la otra van a ver. Acá ya, ya se ha hecho una limpieza criogénica, pero de todas maneras se ven acá como unas manchas negras. Antes de hacer la limpieza, todo eso estaba negro, negro, negro. Y a pesar que se filtra el aire, entonces acá se hace una limpieza y ya queda más o menos ese color y uno se refleja cuando arranca la unidad y nuevamente recupera potencia, ¿no? Eh, ¿Por qué hicimos esto? Nosotros tenemos una inspección mayor el próximo año todavía, de una inspección mayor de 50.000 horas, pero hace poco hicimos un trabajo, ¿por qué? Porque, a ver, el fabricante envió un boletín, vamos a decir, un boletín, vamos a decir, de seguridad, donde nos advertía de que había una pieza dentro del compresor que ya había fallado en otras unidades, que es un seguro, que acá no se va a ver, ahorita les explico cómo es, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese seguro se estaba desprendiendo y como se desprendía, hacía de que algún ala de acá se afloje, se mueva o sea, y se lleve todos los árboles que están aguas abajo, ¿no? Y ya habían fallas catastróficas. Entonces la empresa evaluó, hizo un análisis de riesgos y decidió, porque esto se podía hacer el próximo año a las 50.000 horas, pero se decidió, no, vamos a decir, no, no convivir con ese riesgo hasta el próximo año, sino de una vez cambiar la pieza, ¿no? Porque si pasaba, repito, con la coyuntura, el tema logístico y todo eso, las pérdidas hubieran sido muy, muy considerables, ¿no? Entonces, ese seguro que se ha cambiado acá, ustedes ven que están acá los álabes móviles, este, ¿cómo les explico? A ver, cuando sale el rotor, te das cuenta que acá hay un álave y acá hay una parte libre, vamos a decir, ¿no? Esto es como si fuera un Lego, ¿ya? Entonces, a la hora que uno instala un álave, luego instala un separador, un álave, un separador, un álave, un separador. Pero el último, vamos a decir, separador,
que uno ingresa, ya no va apretado, entonces tiene un seguro que va en esta parte de acá. Y básicamente es un perno que aprieta, vamos a decir, el seguro contra el rotor. Ese perno, por algún motivo, se estaba cizallando, se movía, se movía el seguro, los álabes empezaban a moverse, a vibrarse, y lo que podía pasar es que se desprendan, y ya, de hecho ya pasó ya en varias unidades, ¿no?, de la flota. Eh, entonces esto se cambió, por eso se hizo el mes pasado, ¿no? Por eso está un poco complicado con el tiempo también. Ya. Como les dije, en el compresor, en realidad no se espera a las 50.000 horas, es más, no se cambian los álabes, se hace una inspección, se hacen pruebas no destructivas, pero las pruebas no destructivas justamente están basadas en identificar problemas como estos. O sea, acá, por ejemplo, como los álabes del compresor son más grandes, a veces, no quiero decir usualmente porque no es usual, a veces hay, vamos a decir, fallas en la raíz del álabe. Acá ya es evidente, porque se ve, ¿no? Acá ya seguramente estaba a punto ya de romperse, o de hecho ya estaba ya, pero normalmente no se ve nada y lo que se hace es hacer una prueba no destructiva, de repente se puede utilizar, ¿no?, partículas magnéticas, puede ser tintas penetrantes, usualmente no se usa porque es un poco invasivo, hay que estar limpiando los álabes, ¿saben lo que es eso? O también se puede utilizar corrientes de Eddy para detectar fisuras. Acá, como les digo, esta foto sí es evidente, pero lo que se espera encontrar en este tipo de inspecciones, o lo que no se espera, mejor dicho, son este tipo de cosas, ¿no? Entonces uno tiene que tener un lote de, vamos a decir, de piezas de contingencia por si nosotros encontramos estas cosas, ¿no? Porque lo único, porque te dan cuenta todo, es que esta parada dura 40 días más o menos en doble turno, que la compañía deja de percibir ingresos. Entonces, no detectar esto, no hacerlo en su debido tiempo, implica nuevamente una parada de 40 días, ¿no? Entonces, a veces es mejor hacer un cambio, así se vea, no sé, más o menos, porque recuerden que esto se inspecciona cada 50.000 horas. Y con el régimen de operación de esto es más o menos, podría tardar de unos 7 a 8 años. Entonces, sí es un poco complicado tomar una decisión de estas, ¿no? Acá sí es igual en la fila 2 y en la fila 3. ¿Se dan cuenta? La fila 2 y la fila 3 es acá. Son los álabes más grandes, o uno de los más grandes, ¿no? Y bueno, acá ya hay una combinación de tamaño y acá también ya tiene una cierta presión, vamos a decirlo. Acá a la entrada son grandes, pero prácticamente están a presión atmosférica, porque empieza la compresión. Pero acá ya deben tener, o sea, esto más o menos es no exactamente lineal, pero puede ser lineal, una ratio de compresión de 1 a 17. Acá debería estar por la mitad más o menos, o sea, por acá fácilmente debe estar unos 5 bares más o menos, ¿no? Entonces, por eso se rompen acá y no acá, ¿no? Acá ya el tamaño disminuye y entonces este tipo de fallas por el tamaño del árabe también ya pero se dan cuenta que coincidentemente son estas filas, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo decir del compresor en realidad. Y a las 100.000 horas, aparte de todo esto, y no está acá en las láminas, ahí sí me excuso, se hace un mantenimiento ya al rotor a las 100.000 horas. En este caso depende del tipo de rotor, se puede llevar a fábrica, que no se quiere porque es muy costoso, o también se puede hacer en sitio, pero depende más vamos a decir, de la tecnología del motor. En nuestro caso, a partir de las F4, F5, F6 o H si quieren, se puede hacer el mantenimiento en sitio. Es un poco más costoso, pero se puede hacer en sitio. El tiempo, vamos a decir, es menos, pero tecnologías anteriores uno ya tenía que prever la fabricación de un rotor que en lo normal no bajaba entre 12 a 18 meses de fabricación. Ahora seguramente está tardando más, ¿no? Ya. Bueno, al inicio les expliqué de que en realidad
Los mantenimientos mayores de la turbina son los que mandan los mantenimientos del generador. Usualmente cuando tú paras la turbina, inspeccionas el generador. No quiere decir que el generador no falle, sino que por las características, vamos a decir, la turbina, usualmente la turbina se encuentra otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, como en este tipo de unidades solamente hay dos tipos de mantenimiento, hot gas pad, que es cámara, turbina, y mayor, que ya es compresor, cámara y turbina, los mantenimientos del generador también se realizan en esa misma oportunidad, a las 25.000 horas, 50.000 horas, 75.000 horas y 100.000 horas. En este caso, el life assessment no se hace para el generador. ¿Y qué se hace? A las 25.000 horas se hace una inspección media, que le llaman una inspección media, ahorita lo voy a explicar qué consiste, que es en realidad una inspección rápida, y ya el mantenimiento mayor, y por el mismo hecho de que se desacopla la turbina del generador, se hace ya una inspección mayor del generador. ¿Qué implica una inspección mayor del generador? Se retira el rotor del estator. Es un procedimiento muy complicado, vamos a decir, por las dimensiones del equipo, pero se hace en esa oportunidad. Y se inspecciona partes que van a ver que en la inspección menor o rápida, eh, capaz no se lleguen a ver con total claridad, ¿no? Pero ya con la separación del rotor vamos a decir, y el estator, ya se pueden detectar ya no solamente con pruebas, sino visualmente o con la expertise de los técnicos, cuñas sueltas, cosas sueltas más que todo, por el tema de que también esto trabaja regímenes de bajada y cambio de temperatura, que usualmente aflojan las turbinas. A ver, antes de pasar, vamos a decir a lo que es la inspección media y la inspección mayor, les quería compartir esto. Estas son unas estadísticas de la flota de generadores tipo 1000A, de toda la flota. Y si se dan cuenta, más o menos las fallas están como que repartidas, ¿no? Un poco más del 50% de las fallas se va a llevar el estator y el rotor. La otra parte, un poco menos del 50%, bueno, el colector, la excitatriz y los equipos auxiliares, el 20%. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que lo más, vamos a decir, sensible es la parte de acá de arriba. ¿Por qué? Porque usualmente uno no puede inspeccionar estas partes, porque es difícil inspeccionarlas. Estas partes, los auxiliares, son periféricos, entonces uno ni siquiera tiene que esperar de repente que la turbina pare, se puede tomar acción rápidamente y como que es más asequible. Igual la excitatriz, ¿no? Si bien es cierto, es parte del generador, pero usualmente está fuera del encerramiento y tiene su encerramiento particular. Entonces, con el hecho nada más de parar la unidad y por las dimensiones del colector y todo lo demás, usualmente es un poco como que más asequible, ¿no? Se puede hacer más rápido, etcétera, etcétera. En cambio, el rotor y el estator, más que todo el rotor, bueno, el estator, la parte de adentro, y el rotor, porque tú puedes ver las cabezas de las bobinas, y de hecho lo hacemos siempre cada vez que paramos, y ahorita le voy a decir por qué, se puede inspeccionar, ¿no? Solamente en el mayor. Entonces, en este generador lo partimos en dos inspecciones. Comercialmente incluso hay tres inspecciones. Hay una inspección rápida, una inspección media y una inspección mayor. Eso es lo que se encuentra normalmente en todos los generadores, de todas las marcas, ¿sí? El generador sí es un poco más, puede meterle la mano a diferentes especialistas, ¿no? En la turbina de repente no. Bueno, la inspección media básicamente, una vez que ha parado la turbina, no se tiene que sacar la carcasa, o sea, porque no se saca la carcasa, se saca el rotor, en este caso del generador. Aparte de las pruebas eléctricas que se hacen, este, y si la empresa cuenta con los recursos, puede tener, vamos a decir, monitoreo en línea de ciertas pruebas.
Se hace una inspección media, una inspección rápida, y se llama, vamos a decir, una inspección, bueno, esto está en español, una inspección robótica. Este, ¿Y qué implica eso? Como tú no puedes sacar, vamos a decir, el rotor, lo que usualmente se hace es meter un robot, vamos a decir, entre el entrehierro, perdón, del rotor y el estator. Se mete, vamos a decir, es un robot con una sonda y va con una cámara, va verificando, vamos a decir, incluso haciendo pruebas indirectas para ir viendo si se encuentra algo diferente, vamos a decir, ¿no? Diferente. En este caso, acá no se saca el rotor, acá se ve que se está metiendo, vamos a decir, y viene, o sea, el tema logístico tiene que ser la máquina especial para este generador, vamos a decir, porque tiene que tener, ellos saben por dónde lo van a meter, por las ranuras, tiene que venir el personal calificado, pero es rápido en realidad, ¿no? O sea, se para, bueno, tiene que enfriar, entonces se hacen todos los bloqueos, obviamente, y usualmente los generadores tienen puertos de inspección para entrar a las cabezas bovinas, no necesitas sacar ni siquiera nada, ¿no? Se abren unos manholes nada más y se ingresa por esos manholes, o en todo caso, eso es para inspeccionar las cabezas bovinas, pero para hacer esto, para entrar de forma axial, ahorita van a ver una foto mejor, hay que sacar alguna parte, vamos a decir, hay que entrar de forma axial, ¿no? Hay que sacar algunas partes del generador, que no son muchas, son algunas tapas, este, este, tapas, empaques y el ventilador, vamos a decir, el fan que está, porque esto se enfriado por aire, sacar una parte para poder meter la zona. Y es lo que se hace. Esto puede durar, como ya de por sí ya la máquina, la turbina para un juego de Gaspar dura alrededor de 25 o 30 días. Esto no debe durar más de una semana. A veces se hace en un solo turno también, porque con la máquina ya está indisponible. No, no, o sea, no, esto no marca la ruta crítica del mantenimiento, pero sí se tiene que hacer. ¿Por qué se tiene que hacer? Porque si uno encuentra algo complicado, ya tiene que prever para el mantenimiento mayor. Y las piezas del generador no es que las encuentres también así rápido, ¿no? Principalmente las resinas, que para hacer cualquier tipo de reparación uno necesita resinas. Estas cosas son productos controlados, no se puede importar, o sea, no hay acá usualmente, y o sea, no pasa solamente acá. Hace poco he estado en Colombia, he estado también en México y conversábamos de esto y bueno, tiene el mismo problema, ¿no? Uno importa las resinas y a veces nunca las usa y se vencen. Y son productos controlados, me refiero, porque hay que sacar una serie de permisos en aduanas para poder importarlos. Entonces, no es complicado de que tengas un paro, vamos a decir, no programado de esto. Por eso es importante hacerlos. Aparte de esto, a las 25.000 horas, usualmente lo que nosotros hacemos es cuando para la unidad, inspeccionamos por los manholes y inspeccionamos de forma visual y nosotros ya sabemos qué vamos a buscar. A veces rastro de descargas parciales. Ahorita les voy a mostrar algunas fotos de dusting que usualmente se hacen cuando hay movimiento relativo entre las bobinas. Pero esas son las fallas usuales, vamos a decir, que no se pueden detectar o sí de repente, ¿no? Con pruebas eléctricas. Hay otra foto, esas son fotos ya de la cámara del robot. A veces también hay que meter la cámara porque recuerden que esto de acá es enfriado por aire y hay que verificar que los agujeros, vamos a decir, de refrigeración tienen que estar libres, tienen que estar libres. Entonces eso también es un punto de que uno tiene que inspeccionar. Acá, por ejemplo, el hierro dice que es 19 milímetros, o sea, ese robot tiene que tener poco menos de 19 milímetros para ingresar entre el hierro. Las fotos son recientes del 2021. Y bueno, acá, por ejemplo, hay algunos hallazgos que se han encontrado en esta inspección. Por acá le llaman, este tipo de cosas le llaman Spark Erosion Indication, que es como como que si se encendiera un poco, ¿no? Como chispidos que se hacen y van quemando esta parte de acá.
hay, vamos a decir, cosas típicas que se encuentran, este tipo de cosas, porque son cosas esporádicas, y dependiendo, vamos a decir, de la cantidad de esto que se encuentra, se toma algún tipo de acción. Normalmente lo que se espera es, cuando uno hace este tipo de inspecciones, es prepararse para la inspección mayor, porque la siguiente hay que sacar el rotor. Normalmente, salvo que se encuentre algo que nos obligue, vamos a decir, a un alto riesgo de una falla franca. Ya. Eso es lo que se hace en una inspección media, básicamente. Y ya en una inspección mayor del generador, ya se hace retirando el motor. Pues acá hay unas fotos, por ejemplo, que ya se ha retirado el rotor del generador. Se dan cuenta que no es algo muy fácil, o sea, es un poco más complicado por el mismo hecho de la maniobra, ¿no? En la turbina hay que sacar la carcasa y luego con una grúa, vamos a decir, es un puente grúa, una grúa móvil, levantas el rotor. Pero en este caso esto sale de forma axial, entonces requiere que el personal tenga cierta expertise en esto, se necesitan, vamos a decir, los apoyos adecuados, exclusivos para esto, y se necesita el cuidado también, ¿no? Para retirar el rotor. Simplemente se saca el rotor o sea, no es que se mueva tan lejos, y ya luego se hace las inspecciones, ¿no? Visuales, no destructivas, etcétera, para detectar alguna anomalía que no se ha podido detectar con el robot, o en todo caso, reparar lo que se ha encontrado con el robot. Eso es básicamente. Nosotros en nuestra última inspección no hemos tenido ningún hallazgo relevante. Hemos tenido, sí, algo, no le mostré acá, este, los anillos retenedores, que hay una parte que nos está despostillando y lo vamos a cambiar, pero no hemos tenido algo, vamos a decir, relevante, ¿no? Que nos marque algo. En las pruebas eléctricas igual no fue algo relevante. Bueno, acá, ya esto sí es un poco más didáctico, y pues les decía que la maniobra es un poco diferente porque hay que sacar toda la parte axial de acá, que no demora mucho, pero sí de repente un par de días, 2, 3, 4 días, armar la maniobra. Y les digo que se dan cuenta que en la turbina, esto es como si fuera una media luna, ¿no? Se saca los pernos, se levanta la tapa y sale, vamos a decir, de arriba hacia abajo el rotor. En este caso no, en este caso sale de forma axial, por el mismo, vamos a decir, por la misma, cómo está construido el generador, ¿no? Sale de forma axial y ya se empieza a revisar toda esta parte que no se ha podido ver con el rotor, incluso se hacen reparaciones, ¿no? De repente que se han encontrado, y eso sí es personal netamente especialista, extranjero, estos artesanos, si se quiere decir, ¿no? Porque es un trabajo bien manual. Bueno, acá les he puesto algunas cosas que se encuentran a veces. A ver, vamos a ir no quiero mover acá. Esto, por ejemplo, estas son las cabezas de bobina. Para esto no es necesario, cuando se inspecciona acá no es necesario, como les digo, retirar el rotor. Usualmente nosotros entramos por el manjo. ¿Y qué es lo que buscamos, vamos a decir, cuando inspeccionamos? Buscamos este tipo de cosas que se ven acá, ¿no? Dusting, que le llaman. Que a veces hay, con el mismo, como estos están amarrados con las orillas aislantes, a veces estos se sueltan y empiezan a rozar y empiezan a generar un polvillo que podría, bueno, convertirse luego en una descarga, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, por ejemplo, acá sí se ve más evidente, ¿no? Cuando pasa esto, bueno, dependiendo de la gravedad, ¿no? Hay algunos caminos que se toman, ¿no? Uno, de repente, es hacer una prueba de Van test para ver, vamos a decir, la frecuencia natural del generador con la frecuencia de la red, para ver si está haciendo resonancia, y de repente ese es el motivo de que se está soltando. Y lo otro, ya hay que hacer un reacuñamiento. A veces incluso se rigidiza más las cabezas de bobina con algún material aislante. Lo que se busca es moverse, vamos a decir, si está cerca del punto de resonancia, es moverse de ese punto, ¿no?
para que vamos a decir, las vibraciones no hagan que se suelte esto. Nosotros tenemos dos generadores. En el generador de la turbina a gas no hemos encontrado esto. Esto no son fotos de nuestro generador. Pero en el generador de la turbina a vapor sí hemos encontrado esto. Entonces, estamos viendo cómo vamos a ver, ¿no? Y se va moviendo justamente, les digo, y tiene que ver también con el régimen de operación. Cuanto más para y arranca el generador, también tiene este tipo de problemas, que se van soltando las cosas. Por ejemplo, acá, por ejemplo, se han encontrado pernos que con el movimiento, el enfriamiento, se van desprendiendo, ¿no? Se van desprendiendo. Pero normalmente esto en una parada, en un fin de semana, uno para y, no sé, en 6 horas, la inspección es rápida, se abre y se inspecciona. Y de hecho, cada vez que paramos, deberíamos inspeccionar esto. Nosotros lo hacemos como buena práctica. Acá hay otro tipo de fallas, por ejemplo, fracturas que se encuentran, acá que se ve una fractura, acá hay otro. Esto también por fatiga, ya se tiene que ver ya exactamente por qué ha pasado. Pero ese tipo de cosas usualmente se puede encontrar una vez que se destapa, vamos a decir, o se retira el rotor y se tiene que reparar, y por eso hay que prever materiales de contingencia, mucho material que a veces uno no usa, pero tiene que tener al momento de que uno retira el rotor. Bueno, y eso sería todo de mi lado, y no sé si tienen ahí alguna pregunta. Les agradezco por su tiempo. Bien, muchas gracias por aquella valiosa información que usted nos ha compartido, ingeniero. De esta manera nosotros podemos expandir nuestros conocimientos. Para iniciar la ronda de preguntas, les pedimos por favor que las compartan vía chat. Asimismo, pedimos que sean sumamente precisos, por favor. Vamos a comenzar. Nuestro compañero William de la Cruz nos indica, dentro de los mantenimientos especiales de la turbina, ¿por qué no se considera IC, inspección de combustión a las 12.000 HOE? ¿Por qué no se considera? Bueno, si me escuchan, estoy con el micro abierto, sí, ¿no? Sí. Ya. En particular para esta turbina, la inspección de la cámara es cada 25.000 horas. Es una turbina, vamos a decir, medianamente, es una turbina tipo F4, no es una turbina, es del 2013. Turbinas, vamos a decir, un poco más antiguas o de menor tecnología, tienen un régimen, vamos a decir, más corto de inspección de la cámara, que pueden ser 12.500 horas, inclusive 8.000 horas, dependiendo del tipo de turbina. Nosotros estamos en 25.000 horas. Turbinas más avanzadas, a partir de la F5, no sé, F6 de repente, o las tipo H. Es más, nosotros estamos pensando hacer un upgrade de la turbina. Ya podemos pasar de 25.000 horas a 33.000 horas. Entonces, es simplemente por la tecnología, ¿no? Si se dan cuenta también en la explicación les he dicho que a las 25.000 horas, el compresor prácticamente, la cámara prácticamente no encontramos mayor relevancia. Y no encontramos mayor relevancia porque estas cámaras están preparadas incluso para trabajar a 33.000 horas. Simplemente que ya se cuadran los mantenimientos de la cámara con la turbina para hacer las inspecciones a las 25 y a las 50.000 horas. Por eso se cambian a las 25.000 horas, como les dije. A pesar de que no se encuentra nada, se cambian. Se cambia porque luego no va a estar parando a las 33. Es por eso. Pero ya cuando la turbina puede correr hasta las 33, solamente se inspecciona a las 33.000. Y es el problema de los generadores, ¿no? Que corremos la inspección media a las 33.000, incrementando un poco más el riesgo. No sé si eso les aclaró. Bien, durante el inicio de la exposición, nuestro compañero Cristian Coronado hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué motivo se necesita enfriar el generador?
El generador básicamente se enfría por las pérdidas. Cuanto más grande sea, vamos a decir, el generador, va a generar más calor y necesita mayor enfriamiento. Normalmente un generador, bueno, nosotros tenemos dos generadores en la planta, uno que se enfría con aire tiene una casa de filtros, vieron que tiene, vamos a decir, a ver, voy a retroceder para que vean. Ven esta parte de acá, ven como si fuera un ventilador, y a la hora de que empieza a girar el rotor, esto absorbe aire, y esto está en un encerramiento, tiene una casa de filtros y va absorbiendo aire y va enfriando. Tiene acá unos, vamos a decir, unas cámaras de enfriamiento, y luego lo que se hace es, es un, vamos a decir, un sistema de enfriamiento abierto. El aire caliente simplemente se evacúa y se va metiendo cada vez aire frío. Hay otros generadores que se enfrían con agua. En este caso, vamos a decir, igual, entre comillas, se enfría con aire, pero el aire ya no es un circuito abierto, sino es un circuito cerrado, que regresa nuevamente y el agua que está en un radiador debajo del generador enfría nuevamente el aire que se ha calentado en el generador y se va haciendo un circuito cerrado. En este caso, nosotros eso tenemos en la turbina de vapor, que seguramente en algún momento les diré, pero en la turbina de gas se enfría la tecnología con aire, solamente con aire en un circuito abierto. Bien, por otro lado, tenemos a nuestro compañero Felipe Arancel, el cual indica lo siguiente. Buenas noches, tengo dos preguntas. ¿Qué pruebas eléctricas se realizan para detectar problemas en el generador? ¿Qué tipo de sensores nos permiten detectar problemas internos en la turbina? Ya. En el generador, normalmente, si se dan cuenta, los problemas están en el estator y en el rotor. Por ejemplo, en el estator, lo que usualmente se hace es las pruebas, ustedes deben conocer más, son electricistas, ¿no? Factor de potencia, capacitancia, resistencia de aislamiento o la resistencia de vanado también, justamente para ver el problemas a tierra o la resistencia de vanado para ver la resistencia de vanado, descargas eléctricas o tensión de paso de voltaje. Y bueno, en el rotor usualmente se hacen solamente dos pruebas, ¿no? Resistencia de aislamiento y resistencia de vanado. Bueno, se hacen otras pruebas, ¿no? Estas en el estator y en el rotor son los que usualmente hay más fallas, pero aparte se hacen pruebas a los transformadores de corriente, que prácticamente son las mismas pruebas, y los transformadores de tensión, ¿no? Y también el transformador de neutro, que normalmente tienen ese tipo de generadores. Ahora, en la turbina como tal, este, ¿me puede repetir, por favor? Eran dos preguntas. Sí, claro. En la segunda pregunta nos indica, ¿qué tipo de sensores nos permite detectar problemas internos en la turbina? Ya. Si se dan cuenta, la turbina ya tiene un régimen, vamos a decir, estricto de parar. Y básicamente eso tiene vamos a decir, un régimen estricto de parar por la turbina, propiamente dicho. Pero puede ser que entre las 25.000 horas, puede ser que haya cosas que salgan fuera de la media, vamos a decir. En este caso, la turbina tiene, como tal, tiene muchos sensores, ¿no? ¿Qué tipo de sensores? Tiene, por ejemplo, tiene sensores de vibración, tanto absoluta como vibración relativa. La vibración absoluta es para o las vibraciones sísmicas, básicamente, que se miden en la carcasa, y las vibraciones relativas, que básicamente son para ver la posición del eje con respecto a tu jinete. ¿Ya? Cuando hay problemas, por ejemplo, en la raíz que les mostré y esto, a veces es bien rápido o de repente, dependiendo de la gravedad del problema o cómo va evolucionando el problema, a veces uno va detectando problemas de vibración en la unidad, pero a veces el problema es tan rápido que ya cuando se rompe, o sea, no hay, simplemente ya no hay nada que hacer, ¿no? Eso es con respecto a las vibraciones. También hay sensores de temperatura en los cojinetes, que normalmente para detectar problemas de lubricación
y también a lo largo de toda la turbina, tanto al inicio del compresor, al final del compresor. Tenemos, vamos a decir, temperaturas, sensores de temperaturas en cada cámara de combustión, que se llaman los blade pads, para ver cómo está, vamos a decir, el perfil de combustión. Recuerden que todo eso está, a pesar que son 16 cámaras, están unidas, y se va viendo más o menos cómo está el perfil de temperatura, que debería ser más o menos uniforme. Y aguas abajo también tenemos otra tanda de sensores de temperatura para ver también, o sea, para ver también el perfil, ¿no? Aparte en la cámara tenemos sensores de flashback. Este tipo de, ¿qué son sensores de flashback? Son usualmente vamos a decir, la combustión tendría que ser estable, ¿no? Pero en algún momento, cuando hay alguna relación, vamos a decir, mala de aire, combustible, etcétera, o cualquier cosa que sea, la, la, vamos a decir, la llama tiende a ser inestable. Entonces, hay un fenómeno que se llama retroceso de flama. Entonces, hay una termocupla que está antes de vamos a decir, de la llama y que va detectando, si eso se calienta más, quiere decir que la llama está como que se está retrocediendo, ¿no? Entonces, eso puede traer daños considerables al hardware porque no está preparado para eso. Cuando pasa eso, y todos los sensores que les he dicho, cuando salen fuera de sus límites, hay niveles de alarma, que nosotros nos da la alarma, hay niveles de autodescarga, que la unidad lo que hace es, de repente, dependiendo de la falla, se protege y baja su potencia hasta que se estabiliza, e incluso niveles de disparo, ¿no? Que ya una vez que llegue a esos niveles, simplemente se desconecta del sistema, ¿no? En la cámara también, aparte de esos, hay sensores, vamos a decir, de pulsaciones, que mide los pulsos, vamos a decir, de la combustión, y también es para verificar, vamos a decir, la estabilidad de la llama. Eh, sí, pero básicamente esos son los sensores, ¿no? Que hay. Depende, me estoy olvidando de alguno, pero esos son los más importantes. Bien, nuestro compañero William de la Cruz desea que le aclare por favor lo siguiente. Pregunta, ¿la inspección al generador con robot se utiliza en la inspección media GE-HGP? ¿Lo puede aclarar por favor? Sí, bueno, en realidad la inspección media se utiliza cuando se realiza un hot gas pad. ¿Por qué básicamente? Porque se hace a las 25.000 horas y hay el tiempo suficiente para realizar esa inspección. Esa inspección puede durar entre 7 y 8 días. En realidad se podría hacer incluso en otra oportunidad, ¿no? Pero lo que se estila es hacerlo en ese momento porque hay el tiempo adecuado. Ya a las 50.000 horas, como ya tenemos más tiempo y también la máquina ya ha corrido 50.000 horas, bueno, el- si no encuentras nada, de repente el dueño, no sé, por economía podría optar a meter el robot, pero lo que se estila es retirar el rotor para justamente reparar lo que se ha encontrado en esa inspección robótica o simplemente asegurarse de que no haya algo que no hayas detectado en esa inspección, pero se hace con el FODASPAT. Hace, una de las primeras preguntas me dijeron que cada 8.000 horas y esto. Entonces, esas máquinas que son cada 8.000 horas, y les dije que había una inspección rápida del generador, lo que usualmente se hace ya no se mete el rotor porque dura menos. En esas inspecciones de 8.000 solamente se retira las cámaras y de repente el mantenimiento puede durar una semana nada más. Y lo que se hace ya no es esta inspección, sino es una inspección rápida, que básicamente inspeccionar las cabezas de bobina, pruebas eléctricas, pero eh, lo que se estila es de que para eso, porque es tan corta, sí, a pesar que tienes experiencia, es mejor que venga un personal de fábrica del generador para que pueda detectar algo que de repente tú no lo puedes detectar, ¿no? Con la expertise que ellos tienen. Ujú. Nuestro compañero Cristian Coronado Castillo tiene la siguiente curiosidad. Cuando hay desprendimiento de material en la turbina, ¿cómo lo solucionamos?
Eh, Normalmente cuando hay desprendimiento, dependiendo de la gravedad, uno toma dos caminos, ¿no? O hacerle el seguimiento o parar la unidad, dependiendo. En este caso, nosotros como lo hacemos cada 25.000 horas, destapamos, eso no significa que no se inspeccione la turbina. Eh, de repente al año, de repente podemos hacer una inspección videoscópica. ¿Qué es lo que pasa? La turbina a veces la paramos un día, 2 días, ¿y qué se hace? Se abren puertos de inspección y se mete una cámara para verificar estos desprendimientos. Entonces, uno tiene que llevar el historial durante esas 25.000 horas para ver cómo ha ido evolucionando si es que han habido desprendimientos. Si uno no hace eso y lo hace, vamos a decir, al final, uno podría tomar una mala decisión porque uno no sabe cómo ha evolucionado esa falla. Entonces, lo correcto es hacer un seguimiento de, vamos a decir, tener un mapeo, una trazabilidad desde el inicio, porque no, eso no demora mucho una inspección videoscópica. Incluso, y a veces ya no se necesita traer un extranjero, se hace con personal local. Y si tú tienes alguna duda, que algo que has encontrado que de repente está fuera de lo común, puedes enviar los videos al extranjero para que los revise o en todo caso programar otra inspección videoscópica para que el mismo especialista lo vea. Pero eso es, ¿no? O sea, yo lo que recomiendo es hacer el seguimiento siempre continuo, porque a veces cuando ya no, si el seguimiento no es continuo y encuentras un desprendimiento, tú no sabes cómo eso ha ido evolucionando, ¿no? Entonces puedes tomar una decisión equivocada, porque si para la unidad, vas a parar 30 días. O si tú decides correrte ese riesgo, puede pasar algo peor. Entonces siempre lo recomendable es hacer el seguimiento. A ver, nuestra compañera Leslie Tomairo Alcázar indica lo siguiente. ¿Cómo se evalúa la fatiga termomecánica y los efectos de los ciclos de calentamiento y enfriamiento en las turbinas de gas y generadores eléctricos? Bueno, esto en realidad en el generador es algo como que algo nuevo. Incluso son nuevos productos que están ofreciendo, vamos a decir, los fabricantes. Ellos lo que proponen es poner sensores adicionales de temperatura, porque el generador también tiene temperaturas en el que están sensores RTDs que están embebidos en el estator, en este caso. Y lo que propone es poner más sensores o incluso utilizar esos sensores para ir viendo, monitoreando los gradientes de, ¿cómo se llama?, de temperatura, y ellos ya como fabricantes tienen modelos que pueden predecir dónde y cómo se dan las fatigas. Esto de las fatigas también se da con la experiencia, ¿no? A medida que ellos van viendo dónde se va rompiendo, van simulando, o sea, prueba y error. Antes no había esto, pero ahora nos están, por ejemplo, les digo, nos están ofreciendo un producto. ¿Y por qué nos están ofreciendo este producto? Porque la tendencia es que las inspecciones de las turbinas se alarguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al alargarse, esto implica que como el generador, entre comillas, falla menos, o sea, simplemente alargas la inspección del generador, pero eso qué va a traer que en algún momento falle. Entonces, lo que están poniendo eso es ya un poco ya más predictivo en el generador. En la turbina, en realidad, las piezas ya están preparadas para, si se dan cuenta, para intervalos definidos. O sea, a pesar de que hay sensores de alguna forma predictivo, y no sé si siquiera por condición, en realidad los mantenimientos no se realizan por condición, se realizan de forma preventiva. ¿Y por qué se realizan de forma preventiva? Porque el costo, o sea, el riesgo contra lo que tú vas a perder es demasiado alto. Entonces, a pesar de que tú tengas tendencias y todo lo demás, cosas que te ayudan a predecir algún tipo de parada, hasta ahora digo, porque en algún momento seguramente ya el tema ya se va a hacer por condición, y porque te va a llevar el mercado, se realiza, vamos a decir, de forma preventiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que esas fatigas en realidad o sea, lo normal es de que entre el rango de 25.000 horas, eso no debería fallar o no debería pasar. Pero si pasa,
lo que se tiene que hacer es hacer un análisis de causa raíz, verificar y traer a toda una rueda de expertos y ver por qué ha fallado. Puede ser que haya fallado por daño, por falla en el material, o el otro camino sea por falla en el servicio, o en todo caso por algo que el operador, que ojalá que no nos pase a nosotros, esté haciendo algo malo. Pero eso es básicamente. Y ya cuando pasemos al otro tema de hacerlo por condición, seguramente van a poner algo parecido al generador, ¿no? Seguramente más sensores de temperatura, que va a implicar más dinero y va a ser más invasivo. En la turbina solamente hay sensores de temperatura a la entrada y a la salida, pero ya para eso tendrías que tener sensores puntuales en cada fila del rotor, que en algunas unidades se hace, pero son, entre comillas, beta, cuando las unidades recién entran al mercado. Listo. Bien, nuestro compañero Mario Alberto Molina Pandía tiene dos preguntas. Una de ellas es la siguiente. ¿Cómo se aplica el manto de las TGs que se encuentran como reserva fría o suelen arrancar en la hora punta como las TGs del nodo energético? ¿Cómo se aplican el manto? Ya. Al inicio les conté de que esta unidad se hace mantenimiento o por horas de operación o por arranques. Normalmente esas turbinas que están en reserva fría son, el modo de operación son por arranques, porque arrancan por horas nada más. Y cuando cumplen su ciclo de arranques, en este caso, si fuese una turbina exactamente esta que está en, no creo que son F5 las que están en hilo, este, esas son por arranque, o sea, por arranque. Cuando cumple una cierta cantidad de arranques, se hace la inspección. En este caso son 900, me parece, para este tipo de unidad. Las F5 quizás están en 900, de repente 1200, me parece. Y la segunda pregunta de nuestro compañero Mario Alberto es la siguiente. Bien, si nosotros sabemos que las tejes de Siemens en F sobre S se encuentran en virador de alta, ya que estas unidades no suelen despachar series, ¿sería conveniente cambiar el virador de baja velocidad por un tema de ahorro energético? ¿O este cambio puede generar problemas en el compresor? ¿Me puedes repetir la pregunta? Bien, tiene un texto introductorio. Dice, bien, si sabemos que las tejes de Siemens en F sobre S se encuentran en virador de alta, ya que estas unidades no suelen despachar, ¿sería conveniente cambiar el virador de baja velocidad por un tema de ahorro energético? ¿O este cambio puede generar problemas en el compresor? Normalmente estas unidades, como bien dice el compañero, tienen dos tipos de viradores, ¿no? Uno en baja y uno en alta. Este, una de estas unidades, por el gran tamaño del rotor, lo normal es que siempre estén girando, a pesar de que estén fuera de servicio. Por eso son los vibradores. ¿Y por qué se da esto? Porque como el eje pesa tanto, si uno lo para, el eje se pandea. O sea, no se, o sea, es un pandeo de tal manera que a la hora que uno arranca nuevamente la unidad, va a tener problemas de vibraciones. Entonces, lo recomendable siempre es estar girando con lubricación. Ese es el motivo de que las unidades estén siempre rotando. Cuando uno tiene que parar la unidad, para la unidad así en seco, porque tiene que inspeccionar esto y está por ponte, un tiempo más prolongado, lo que normalmente se hace es, si tú tienes el eje, antes de darle virador, tienes que girar el eje 180 grados y dejarlo por un tiempo para que nuevamente, entre comillas, ayude al pandeo y se vuelva, vamos a decir, a su posición normal. Y se inicia, vamos a decir, con un giro lento primero, y por eso es el giro lento. Y luego, una vez que tú tienes condiciones de vibraciones y condiciones normales, puedes subir en este caso, a 120 RPM, y también en ese momento se controlan vibraciones y temperatura. Una vez que tú tienes esos parámetros, ya puedes arrancar. Por eso es que se tienen los viradores. Bien, esas son todas las preguntas que nos han presentado nuestros compañeros vía chat. Agradecemos demasiado su presencia, ingeniero Nick Silva, tan
Tananta. Y bueno, pues pasamos a terminar este webinar. ¿Desea usted darnos algunas palabras de despedida? Sí, nada, primero, agradecerles por la invitación. La verdad, yo estoy muy complacido de poder compartir este tiempo con ustedes. Yo he estudiado en la misma universidad que ustedes, he estado por los mismos salones seguramente. Entonces, me da mucho gusto que ustedes se organicen de esta forma para no solo recibir las clases que uno normalmente escucha como forma normal, sino tener este tipo de iniciativas porque es bueno a veces escuchar algo que usualmente uno no aprende en la universidad, sino lo que te da la experiencia, ¿no? Obviamente es importante tener bases sólidas, eso sí es muy importante, porque ya luego eso tienes que complementarlo con la experiencia, ¿no? Nada, y muchas gracias nada más a todos por su presencia. Bien, antes de finalizar nuestra reunión, los invitamos a que enciendan sus cámaras, compañeros. Nuestro compañero anfitrión de IEEE PSFIE les ha compartido vía chat el fondo de pantalla de asistentes. Bien, vamos a esperar aproximadamente 10 segundos, compañeros.